Hola, buenas tardes. Hoy es martes 21 de enero del 2020 y vamos a dar comienzo a la sesión número 46 de los misterios del yoga. Utilizamos el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada y el comentario es nuestro y el texto original es de Vicente Beltrán Anglada. Como de costumbre, tenemos la referencia de las montañas del Tíbet de Nicolás Roerich, tanto la de Tíbet 1966, la Stupa, como la vía Shambhala. Siempre aparece en todas las presentaciones esta diapositiva que procede del capítulo primero de los misterios del yoga. Y dice así: los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia débica que produce la luz y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las formas. La explicación que podemos dar es que nosotros en el camino nos encargamos de construir el aspecto conciencia y que el aspecto forma solamente lo pueden construir aquellas entidades que vinieron de la cadena lunar, los famosos pitris lunares, y con ella han construido nuestros vehículos de expresión: el vehículo físico-etérico, el emocional y el mental concreto. Pero nuestro trabajo como magos blancos es trabajar el aspecto solar, el aspecto conciencia que utiliza la materia, la forma, para poder evolucionar. Aquí nos quedamos en la anterior sesión, la número 45. Dice: desde tal punto de vista, puede ser afirmado que cada ser, cada cosa y cada átomo de sustancia de no importa qué procedencia, desde lo más exaltado a lo más humilde, constituyen una escalera misteriosa de sonidos que se extiende desde el verbo solar aún, hágase la luz, hasta la pequeña vocecita o sonido que emite el más insignificante electrón dentro de un átomo. Lo que la semana pasada hablábamos es de que la materia, toda la materia, más el corazón de la materia, las partículas, el electrón en este caso, emite una señal que es ni más ni menos la vibración de su estado de conciencia, ¿no? Si pudiéramos un día escuchar la vibración que emiten nuestros hermanos humanos, el reino animal, el reino vegetal, o por ejemplo la vibración que hay detrás de una tormenta, o pudiéramos detectar esa vibración de esos grandes arcángeles que están generando el temporal que estos días tenemos aquí en Barcelona, en Cataluña, en España, pues tal vez estaríamos en condiciones de interactuar de una manera más correcta de lo que habitualmente realizamos. Nosotros aquí el aspecto solar aún es el aspecto de la triple forma. A nosotros se nos enseña a trabajar el aspecto conciencia o aspecto elom. En este mismo libro, una parte anterior que ya tocamos antes del verano, se insinuaba que el famoso mantra solar Om fue introducido por el maestro Moria, me imagino por la línea de primer rayo, siguiendo instrucciones precisas, me imagino que del Manú y de Shambhala, como Choan de Rayo, porque hasta ese momento se realizaba el Aum. Yo me acuerdo cuando empecé, los libros que yo empecé con 14 años, salía el Aum, es trabajar la forma. Hoy en día no debería de ser utilizado, por lo menos por aquellos que siguen la línea esotérica, puesto que lo que se pretende es manifestar la conciencia, pero lo veréis en muchos libros de Hatha Yoga todavía hablar de este mantra, del Aum. Imagino que todos lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Pero hay que reconocer que el Om sustituye con creces el uso del Aum. Dice: en todo caso, esta escala de sonidos viene regida por una inmensa jerarquía débica. Lo que os decía antes, si pudiéramos sentir la vibración de estos grandes ángeles que mueven las olas, que mueven la lluvia, el viento, pues estaríamos en condiciones de interactuar de manera positiva y suavizar los efectos de su actuación. Es muy importante que lo pensemos, porque si vemos por qué viene una tempestad, o bien un huracán, o bien un terremoto, es porque en esa zona de la Tierra, en la que sea, en este momento por los temporales, hay un karma que se debe de cumplir. Hay una serie de vibraciones que van en contra del propósito general de la creación, del plan que para este territorio hay prefigurado en la mente de Dios, y sobre todo actúa de manera generado por los humanos en este caso, y va en contra de esa vibración que los ángeles del lugar han mantenido durante mucho tiempo. Como nosotros los humanos tenemos un poder creador increíble, un potencial increíble a través de nuestra poderosa mente concreta,
estamos generando unas condiciones en las cuales los señores del karma no tienen más remedio que lanzar a las huestes angélicas a cumplir el propósito del karma, el propósito del Creador, ajustarnos al ritmo vibratorio correcto. Me diréis que claro, que por muchos tortazos que la vida nos dé, nos acabaremos dando más tortazos. ¿Por qué? Porque detrás de una reflexión, detrás de una catástrofe de estas, debería haber un periodo profundo de reflexión, en el cual debe prevalecer la idea de abandonar el criterio que hasta ese momento se había mantenido, seguir haciendo las cosas de la misma manera. Si fuéramos capaces de reinventarnos y muy especialmente de hacer algo completamente distinto, entonces los devas estarían a nuestro favor. Generarían las condiciones, los cambios climáticos, los cambios en las corrientes marinas, en el curso de los ríos, en los ciclos del agua, para que pudiéramos manifestar el propósito que llevamos dentro, el auténtico propósito, no el que el mundo del deseo, el mundo kamamásico muy poderoso en estos tiempos, ha configurado. Por tanto, o cambiamos o realmente estamos en las puertas de que nos van a cambiar a la fuerza. Y claro, si nos cambian a la fuerza, ya sabéis, no es lo mismo coger una dieta voluntariamente a tenerla que aceptar porque no hay más remedio. Y lo más probable que detrás de todo este cambio climático que venimos tanto tiempo hablando, se manifieste una voluntad nueva que va a acabar con casi todo lo conocido. Pero eso es un tema que iremos viendo poco a poco, todavía nos quedan años de vida, por lo tanto no debemos de preocuparnos en absoluto. Sí que es verdad que debemos reconocer abiertamente que el mundo que les vamos a dejar a nuestros descendientes va a ser muy distinto en todos los sentidos, en el que nos gusta y en el que no nos gusta, al que recibimos de nuestros antepasados, nuestros padres y nuestros abuelos. Dice, en todo caso, esta escala de sonidos, dice el Vicente, viene regida por una inmensa jerarquía débica que utiliza su poder para crear aspectos objetivos como un árbol, una roca o una nube o subjetivos, como una característica psicológica humana o un ambiente social. Ya sabéis que el trabajo del reino angélico es sustanciar el prana. El éter era el básico, el primordial que está en el espacio, y que el logo solar con su impronta de segundo rayo lo convierte en una energía vital para nosotros, para el planeta Tierra y para el resto de planetas y de globos del sistema solar. Por lo tanto, los devas, en una legión inmensa de grados y de distribuciones, van poco a poco tejiendo, van cogiendo esta luz y van formando formas en las cuales van a vivir conciencias. Entre ellas hay que decir también las nuestras, aunque nosotros, la procedencia de nuestra energía que constituye nuestros vehículos viene de los arcángeles de la cadena lunar. Por lo tanto, está en nuestra mano realizar un cambio a nivel planetario. Está en nuestra mano contactar con el reino débico. Ya sabéis que Vicente ha sido un abanderado de la enseñanza del mundo débico y que ha insistido hasta la saciedad mediante la enseñanza del Agni Yoga a mantener la mente en estado contemplativo para que los ángeles, los devas, se puedan acercar a nosotros. Mientras el ser humano no tenga ese estado de conciencia, ya nos podemos olvidar por completo de actuar o interactuar con el mundo de los ángeles, ya sea el mundo de las ondinas, de las sílfides, que estamos viendo estos días, y cuando hay un fuego con las salamandras, ¿verdad que sí? Imaginaos por un momento que tuviéramos el poder de invocación y cuando vemos estas grandes olas de 10 metros golpeando lo que es el espigón, hiciéramos una invocación y automáticamente empezaran a escucharnos y empezaran a limitar el efecto de este movimiento del agua, ¿verdad? Y lo mismo podríamos hacer con las sílfides del aire, ¿verdad? Pero no tenemos conciencia por una razón muy sencilla, porque todavía no hemos sido capaces de integrar a la naturaleza dentro de nuestra conciencia. Tenemos una conciencia caduca en tanto y en cuanto nos interesa el conocimiento, lo material, pero no apostamos por la sabiduría, no apostamos por la intuición, por el corazón abierto. Por lo tanto, el reino angélico no podrá contactar con nosotros. Hablamos del yoga, de los misterios del yoga, y uno de los misterios que debemos descubrir es que, buscando la síntesis de nosotros mismos, interna, nos vamos a encontrar con nuestro hermano gemelo, que es el ángel. Y el ángel está aquí para ayudarnos. Y si nos ayuda, hemos de entender que forma parte del propósito del Logos de que sus hijos, tanto las mónadas masculinas, las triádicas,
que dan lugar a las almas encarnadas, con el tiempo, como las mónadas femeninas o mónadas angélicas, los famosos 120 millones que hay, realmente 120.000 millones, puedan llevar a cabo en el sistema solar su trabajo de construcción de formas, empezando por las formas que construyeron precisamente el vehículo de expresión del propio Logos o del Logos planetario o de nosotros mismos. Cuando nos referimos, dice Vicente, nos referiremos de ahora en adelante a la ley de karma, tendremos en cuenta a los factores débicos antes descritos, ya que son precisamente ellos los que utilizan los sonidos correctos o incorrectos que se elevan de las almas de los hombres para construir las situaciones kármicas que enfrenta la humanidad. Factores débicos antes descritos que son precisamente ellos los que utilizan los sonidos correctos o incorrectos que se elevan de las almas de los hombres para construir las situaciones kármicas que enfrenta la humanidad. En realidad, ¿quién invoca el karma y quién lo construye? Nosotros mismos, ¿verdad? Por lo tanto, si somos conscientes de que esto es así y cada vez hay un mayor porcentaje de aspirantes, de gente interesada, de buena voluntad, que se da cuenta de que cada uno tiene lo que se merece, es muy sorprendente que conozcas gente que, por ejemplo, ha estudiado filosofía y te llega a decir abiertamente que uno tiene lo que se merece, porque bueno, los clásicos lo explicaban así, y que no hay más necesidad que cambiar uno mismo para conseguir un resultado. Están estos, los estoicos, que aplicaban la voluntad, están los kantianos, y es verdad que un ser humano, si utiliza sus dones del espíritu, los talentos, puede conseguir aquello que medianamente se haya propuesto. Cuando uno se propone una cosa, hay que decirlo, tiene que estar en relación con el conocimiento que tenga uno de sí mismo. Es decir, la expresión ser humilde significa conocerse bien. No ser apocado, tonto o estar de rodillas delante de los demás. Significa conocer la propia valía. Y en estos tiempos tenemos el espejismo de que o valgo muchísimo, muchísimo y es mentira, o no valgo nada, 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 la conmiseración, tan nefasto es uno como el otro. Hay que estar en el punto medio. ¿Quién sabe estar en el punto medio? Es muy difícil. Es muy difícil porque todavía no entendemos cómo actuamos nosotros o interactuamos con el reino constructor de las formas. ¿Continúo? En la evolución humana en orden a sonidos. Dice, de acuerdo con la sabiduría esotérica, dice Vicente, los seres humanos corrientes, la inmensa mayoría de la humanidad, responde a tres tipos de sonidos. El físico, la palabra hablada, el emocional, la sensibilidad a las palabras, y el mental, la voz del pensamiento. ¿Cuál es la voz del pensamiento? ¿Cuál es esa voz? Venga. Hemos hablado antes en el otro curso, ¿eh? Claro. De acuerdo con la sabiduría esotérica, los seres humanos corrientes, la inmensa mayoría de la humanidad, nos podemos incluir, ¿no? ¿Sí? ¿O nos creemos que estamos por fuera de la inmensa mayoría que ni piensa, ni siente, ni corta el bacalao? ¿Nos creemos más o nos creemos menos? Si igual no tengamos miedo a equivocarnos, no pasa nada. Responde a tres tipos de sonidos. La palabra hablada, la sensibilidad a las palabras, y el mental, la voz del pensamiento. A ver, yo siempre os digo, me habréis escuchado muchísimas veces, que, además que me sucede, que según la voz de la persona que viene a mí, sé perfectamente si la conozco en un sentido u otro, ¿eh? En un sentido u otro. O es de la línea esotérica o pertenece a la línea esotérica pero de otro lado. Es decir, y no por línea esotérica no me refiero exclusivamente al conocimiento de la doctrina secreta de los libros del tibetano, de Vicente o de Krishnamurti, no va por ahí, sino que es capaz de mantener un diálogo con la conciencia. Si esto sucede, para mí eso es esotérico. Entonces, la voz dice mucho del nivel de conciencia. Yo, como de pequeño, mis padres compraron una radio y aquello era pues una maravilla, hasta que un día me subí en una silla a ver si dentro había alguien hablando. Es decir, no pasa nada, cuando tenía 5 años. Entonces, a mí la palabra siempre me ha dicho algo. Y sobre todo, lo que reverbera la palabra dentro de mi conciencia. Diremos, dentro de tus oídos. Vale, lo dejamos así. Pero los oídos forman parte ¿de qué? De las entradas de información de la mente, ¿no? Del cerebro, en este caso, transmite las señales y la mente es la que está detrás y lo va a interpretar correctamente. Y utilizará el hardware, lo que es el cerebro físico, el ordenador, la pieza,
para hacer los movimientos de archivos, ¿verdad que sí? Pues yo os invito a que os fijéis en la voz. Una película puede ser muy importante, pero si la estamos viendo en versión original es más importante la voz del actor. Sé que hoy en día se hacen trabajos de doblaje que son, bueno, en España son maravillosos. Y eso es una de las razones por las cuales el inglés nunca se propagó. En Portugal las películas daban todas en versión original y en España todo doblado. Y la explicación que había en los años 40 es que la gente no sabía leer. Entonces si se ponía los subtítulos debajo, la gente no se enteraba y no iba al cine, ¿verdad? Entonces, si os quedáis con la palabra del actor o tenéis costumbre de ir al teatro o escuchar noticias por la radio, yo os invito a que os centréis en la voz. Y poco a poco vais a percibir con el tiempo lo que hay detrás del locutor, locutora, periodista, periodista y lo que hay detrás de la noticia. Y cuando estéis en un teatro, aparte de la escenografía, que ya sabéis que en el teatro es muy limitada, es simbólica, tú das de imaginar, en el cine no, en el cine te dan todo hecho. Pero en el teatro, el actor, con la modulación de la voz, te transmite sus emociones, te transmite las emociones del personaje. Y el personaje, en el momento que tú estableces contacto con esa energía, resulta que tú estás vivenciando la experiencia del actor, porque el actor está representando de verdad ese personaje ahí. Por lo tanto, te puedes identificar. Y si extendemos un poco más la analogía, nos daremos cuenta que lo que hacemos en una encarnación es ni más ni menos como almas, ponernos las vestiduras del avaro, del otro, del que sea, y representarlas. De hecho, el teatro nace de las ceremonias iniciáticas en los misterios de la antigüedad. De ahí viene. Se le presentaba al candidato las cualidades de su alma, los defectos, a través de unas máscaras para que no se supiera quién era, y le empezaban a hablar para que fuera consciente de que a partir de ese momento, ya que se iniciaban los misterios de Eleusis, de Dionisios, de lo que fuera, realmente tuviera en cuenta el potencial que tenía y hacia dónde se encaminaba. Hacían mucha ilusión aquellos misterios al tema de ¿qué? Del inframundo, ¿no? El tema de los muertos, ¿no? Del Hades, ¿no? ¿Por qué? Estamos en las mismas, es la segunda iniciación igualmente, ¿eh? ¿Queda alguna duda? Sensibilidad a las palabras. Si yo te digo qué guapo eres o qué guapa eres, ¡ay, qué bien! No vales un pimiento. Caramba, si somos sensibles a una cosa y a la otra, nos creemos que somos guapos o somos perfectos, y si nos dicen todo lo contrario, nos lo creemos también, no vamos a ninguna parte. Esto es lo de la piel fina. No tenemos capacidad de aguante en el camino. Y esto más importante, la voz del pensamiento. ¿Cuánta gente puede escuchar esa voz en su vida diaria? A través de la meditación, de la atención, y no se equivoca. Hay gente que tiene una intuición natural, limitada, eso sí, y por ejemplo, cuando ve a una mujer embarazada, sin saber nada, niño, niña. Mi padre tenía algo parecido, no se equivocaba mucho. Y hay mucha gente que lo tiene. Y por lo tanto, eso es tan extraño, solamente funcionaba a esos niveles. Pero hay gente que ahora, teniendo una formación académica muy poderosa, ha construido sinapsis a nivel neuronal que todo eso lo ha castrado. ¿Lo vemos? Por lo tanto, se trata de tener corazón, y se trata de tener inteligencia. No están reñidas la inteligencia con el corazón. Siempre y cuando se entienda cómo funciona cada energía. El problema de esto, de la palabra física, la emocional, la sensibilidad de las palabras y la voz del pensamiento, es que nos creemos que solamente hay un camino en el esoterismo, el camino del esoterista, del alquimista, el del estudio, el de la mente. Los dos caminos, el del místico, siempre y cuando el místico tenga los pies en tierra, Es decir, no esté fantaseando siempre, sino que lo que ve lo pueda describir, porque hay gente que ve muchas cosas, lo que hemos visto en el otro curso, el de la intuición natural, que luego es incapaz de ¿qué? De detallarlo y hacerlo asequible a los demás. Porque si yo os digo, Dios es maravilloso, y empiezo a delatar, pues mira, los reinos, bla, 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 esto, la evolución, hemos llegado aquí. Pues claro, vale, ese pensamiento vale, pero si lo tengo que aceptar como dogma de fe, a una persona medianamente mentalmente formada lo va a rechazar inmediatamente. Por lo tanto, los dos caminos tienen cabida, siempre y cuando los dos tengan claro cuál es el objetivo de su trabajo y de la energía que utilizan. Generalmente, el camino de la mente comprende perfectamente cómo funciona el camino del corazón, el camino del místico. Pero por definición, el místico
ve, pero no conoce. Y el otro no ve, pero conoce. Es decir, donde tiene los pies, sabe por qué los tiene. Y al final hay una convergencia, y la convergencia siempre es el servicio, manifestar estas cualidades. Y está en nuestras manos hacer esa síntesis y muy especialmente aplicarnos en nuestra vida diaria y con los grupos con los cuales habitualmente nos relacionamos. ¿Queda alguna duda? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Tienes alguna duda? ¿No? Entre estos tres niveles en estos tres niveles, el ser humano es capaz de emitir sonidos articulados y responder a los mismos. Podemos decir que esta inteligente articulación se inició en aquella lejana etapa de la humanidad en que el ser humano fue dotado de mente. A través del ejercicio de aquel poder pudo seleccionar voces y sonidos y expresar a través de ellos sus estados de ánimo o de conciencia. ¿Veis la importancia de la voz? Según modulamos, según nuestro estado de conciencia, la voz saldrá por un camino o saldrá por otro. Según la intencionalidad que pongamos a nuestras palabras, la forma mental que generarán los devas será de una perfección o será de otra, o francamente nada. ¿Lo vemos? ¿Por qué es tan importante? A ver, una pregunta. ¿No habéis visto un juez, un notario, alguien que trabaja utilizando la mente, un abogado, un economista, un director de banco? Imagino que hemos contactado con ellos alguna vez, ¿no?, en nuestra vida. ¿Quién no ha ido a un juicio por un atropello o cosas de estas? ¿A que sí, no? ¿Os habéis fijado la voz de los abogados y la voz de las personas que trabajan, por ejemplo, en el campo de la judicatura? La voz que tienen los que ven los economistas, por ejemplo. La voz que tienen los vendedores de seguros. Hacen muchos cursos para vender el producto que venden. No son personas que hay atolondradas, ni mucho menos. Antes, cuando te encontrabas con un viajante, tenía una preparación y tenía un amor a la marca que vendía, que hoy en día no es así, porque era para toda la vida, un viajante. Y hoy en día, como los tienen aquí, mañana venden escobas y pasado seguros de vida, pues evidentemente, ¿qué pasa? Que ya no hay esa dedicación plena al trabajo. ¿Os acordáis de aquello? Incluso los vendedores famosos de los grandes almacenes que tenemos aquí al lado. Además, la gente los conocía y eran algo exquisito. Hoy en día, tanto da. ¿Verdad que sí? Todo eso se ha perdido, ¿verdad? Ibas a un sitio, te explicaban de la A a la Z. Hoy en día te quieren vender el producto, si tiene un problema, venga. Pero primero es vendértelo. Eso ha cambiado, pero deberíamos darnos cuenta, sin tener idea de psicología, ni de numerología, ni de estudio de la fisionomía humana, ni conocimiento de los rayos, ni de la astrología, por los ojos, la mirada, la cara, nos podemos dar cuenta que por el timbre de la voz, me está mintiendo. ¿La habéis detectado alguna vez? ¿Alguien que os mienta con la voz? Si os quieren alabar, ya sabéis que eso es de primaria, ¿eh? Si te quieren enjabonar, a mí eso no me ha gustado nunca, ya me enjabono yo solo, si es necesario. Lo vemos, está en nuestras manos darnos cuenta y actuar en contra de eso. ¿Cómo? Pasando olímpicamente. Pero si estamos muy atentos, de vez en cuando nos vamos a llevar una sorpresa, porque ya sea un niño o una persona adulta, si estamos atentos, va a hablar en una forma que nos va a conmover. Algo nos quiere transmitir. Yo os lo dejo, no todos los niños están chillando y son hiperactivos y están locos, hablando en plan, no son esos locos bajitos, no, todos no. Hay algunos que con 4 o 5 años hacen una pregunta que te puede descolocar. Y sobre todo, el tono de la voz, lo que te queda a ti, lo que te reverbera en el oído. Eso, si lo miramos bien y tenemos un poquito de experiencia, nos vamos a dar cuenta que quien está hablando es el alma. Porque con una criaturita tan pequeña que todavía apenas hay sinapsis formadas, la información pasa directamente. Cuando empiecen a aprender algo objetivo, esto, las sinapsis son otras y esa capacidad se coarta un poco, ¿verdad? Y con las personas mayores igual. Y además, tengamos en cuenta lo siguiente, en el camino nos vamos a encontrar pequeños testimonios, es decir, hermes, que se dijo, mojones, hermas, que sea en catalán, puntos en el recorrido, que nos va a aparecer alguien, y por la palabra, sin verle la cara, te vas a dar cuenta, me están dando un toque. Yo cuando os digo lo del metro, lo digo porque es real. Yo del metro os he contado pocas experiencias que me han sucedido, pero en un tren sí que os lo dije hace tiempo, lo que me sucedió con una alemana. Eso ya os lo conté, lo he contado varias veces, no cuento más. Cuidado con la voz, porque la voz nos va a delatar. No se trata tanto del aura, no todo el mundo puede ver, pero escuchar, si estamos atentos también, lo podemos ver. Y una cosa, para hablar,
modulemos correctamente la voz y sobre todo las vocales, vocalicemos bien, porque así como vocalizamos, estamos dando órdenes al Deva, al ángel. ¿Lo vemos? A ver, hicimos un retiro aquí en las hermanas, los hermanos estos jesuitas, ¿no? ¿Cómo hablan las monjas? O los sacerdotes, ¿cómo hablan? Tanto de una rama, de cualquier parte del mundo, ¿cómo hablan? Pausadamente, ¿verdad que sí? El sexto rayo da eso. Algunos tienen una mente muy poderosa. Los que estaban allí, en la mesa aquellos que eran profesores o monjes, al coco de aquellos que iban leyendo continuamente por el claustro, tenían una mente muy poderosa. ¿No os fijasteis en ese detalle? Alguno que tenía un quinto rayo, el último que entró, con la clavellina aquella que llevaba puesta, tenía un quinto rayo, la mirada tremendo. Aquel hombre que era bastante obeso, aquel tan alto, que iba con su librito, un quinto rayo, chapó. Entonces, ¿cómo te hablaría esta gente? No pierden el tiempo en las palabras, concisos, pausados. ¿Por qué? Porque el alma y el reino débico necesitan de ese ritmo para acabar manifestándose. La parte oscura hace lo mismo. Cuando tenemos algarabía, ruido y alboroto y música y sonidos sin sentido, ahí la conciencia no florece, ahí la conciencia se espanta. ¿Verdad que los pájaros se espantan y se van? Pues la conciencia igual. ¿No veis por qué hay tanto ruido en esta sociedad ahora? Y la gente va como va por la calle. Precisamente para que la conciencia se espante y así nos pueden manipular mejor. Dice, a través del ejercicio de aquel poder pudo seleccionar voces y sonidos y expresar a través de ellos sus estados de ánimo o de conciencia. ¿Sabéis lo primero que cambia cuando un ser humano, un aspirante se mete en el camino, empieza a aprender a meditar, empieza a cambiar internamente? Lo primero que le cambia es la voz. Lo primero que percibe su familia, su mujer, su marido, sus hijos, sus amigos, es que algo ha pasado, ha cambiado. Y cuando este cambio se quiere perpetuar, pues al final resulta que te tienes que apartar tú, porque cuando has descubierto ese poder interno, tú ya no quieres volver atrás. Los demás no te aceptan y adiós muy buenas. ¿Ves lo que sucede cuando se busca la luz, no? No nos da miedo. Me dijisteis que nos daba miedo, ¿verdad? Pues venga, seguiremos buscando. ¿Continúo? Dice, en la actualidad, cada nación de la Tierra posee un lenguaje coordinado, físico, emocional y mental, lo cual equivale a decir, utilizando la analogía, que manipula, aunque inconscientemente todavía, 3 definidos tipos de devas, los de la tierra, el agua y el fuego, siendo ampliamente condicionados por estos debido a que no poseen aún el requerido conocimiento y control de sí mismo. Ello explica racionalmente también las determinantes del ambiente social del mundo, en donde la crisis, los conflictos y las tensiones son abundantes y en donde no son apreciados todavía los requeridos elementos de control individual ni el poder realmente consciente para una perfecta estructuración social. ¿Qué sugiere? Venga. ¿Sugiere algo o no sugiere nada? Dice, en cada nación de la Tierra hay 3 tipos de devas, ¿no? Los físico-etéricos, los emocionales y los mentales, ¿no? Bien, venga. Posee un lenguaje coordinado, físico, emocional y mental, lo cual equivale a decir, utilizando la analogía, que manipula, aunque inconscientemente todavía, 3 definidos tipos de devas, los de la tierra, los del agua y los del fuego. Vale, perfecto. Nuestro país. Venga, nuestro país. Tipos de devas del plano físico. Emocionales, mentales, a nivel de fuego. ¿Dónde estaría nuestro fuego? ¿Dónde estaría nuestro fuego? Nuestro fuego en el pueblo nuestro, en nuestro país, en nuestra nación. ¿Dónde estaría el fuego de la mente? En el plexo. Entonces, ¿dónde es la mente? Sí, el fuego de la mente en este caso es Sagitario. Es un hilo de fuego. Nosotros somos sagitarianos. Claro, estamos en una meta, de ahí que aquel famoso canción del partido de la Falange, el cara al sol, es un canto de plexo y de un idealismo exacerbado. Las famosas 5 rosas, ¿os acordáis de todo aquello, no? Es decir, además, todas las frases de ese señor, el fundador de ese partido, pues tienen mucho que ver con el idealismo del sexto rayo. ¿Y el agua? ¿Dónde la veríamos? En el carácter devocional nuestro, ¿no?
¿Y el físico? ¿Dónde lo veríamos? En la dificultad que tenemos ¿para qué? Para comprender cosas nuevas. ¿Puede ser así? ¿No puede ser? No lo sé. ¿Lo dejamos en el aire? Es que Capricornio da brillantes y da Sancho Panza. ¿Sí? Tenía su filosofía, ¿no? Pero ¿qué buscaba? Ande yo caliente y ríese la gente, ¿no? Bueno, es una actitud humana, ¿no? Humana. La historia de nuestro país habría que interpretarla en esta clave, ¿eh? En esta clave. Ese idealismo nos llevó a conquistar prácticamente medio mundo. De hecho, cuando Felipe II afirmaba que en mis dominios no se pone el sol era porque estaba en todas partes. Pero quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces ese fuego es un fuego idealista, no es un fuego de concreción. Somos Sagitario, claro, eso lo tenemos. Si pudiéramos focalizar ese sol en construcciones objetivas, no petrificadas, que pudieran aligerar y manifestar plenamente la conciencia sagitariana, tendríamos un paraíso, ¿no? Porque hemos tenido lumbreras, grandes individualidades. Claro, este espíritu no se contagia al grupo. ¿Lo vemos? La dificultad. Por el hecho de encarnar en esta tierra o vivir en esta tierra, esto nos afecta. Aunque nuestra composición de rayos sea diferente. De todas formas, Sagitario es como Capricornio, es decir, vamos, el complementario de todo, ¿eh? Y el que está ahí para todo, para sostener todos los palos de pajar que haya, ¿no? ¿Alguna aclaración? Dice, ello explica racionalmente también las determinantes del ambiente social del mundo en donde las crisis, los conflictos y las tensiones son abundantes y en donde no son apreciados todavía los requeridos elementos de control individual ni el poder realmente consciente para una perfecta estructuración social. Francia es un 53, de alma y 5 de alma y 3 de personalidad. Y cuando se les mete en la cabeza hacer una huelga, llevan mes y pico. Y aquí estoy. El Estados Unidos 26. Bueno, la línea par. Bueno, son niños, son geminianos puros, son nenes. Y son cánceres por el 4 de julio, son cancerinos también como los argentinos. Es decir, son niños, son de nueva era, Ahora tienen gran amor a la humanidad, lo que pasa que la humanidad suya brilla lo que ellos brillan, nada más. Que ellos quieren ayudar a la humanidad, como un niño pequeño. Pero cuando hay que pormenorizarlo y detallarlo y ponerlo en práctica, falta un rayo impar, faltan ganas de hacerlo. Para hacer guerra sí, porque el sexto rayo te lleva a todas partes, Tengo que salvar el mundo, el sexto rayo. ¿Sí o no? Los ingleses son un 21, un segundo de alma y un primero de personalidad. Hombre, son cortantes, no sé los rayos a nivel de mente y de emocional y de físico que tendrán. Pero la verdad es que han dado al mundo grandes cosas, grandes cosas. Y tienen una institución que se pierde en la noche de los tiempos, que la mantienen intacta, que tanto unos como otros todo el mundo reverencia a su reina. Eso es una cosa muy importante y al mismo tiempo la podrán poner verde. Tienen un parlamentarismo que a mí, la verdad, no he estado en el Parlamento estuve en Escocia, pero francamente cuando lo veo esos debates, uno enfrente de otro, con esa flema inglesa, diciéndose de todo allí, fuera de allí se respetan. Aquí nos pasa eso, En España eso no pasa, por parte de ningún partido, Es decir, si a ti te vota el pueblo, te aguantas. A ver, yo cuando salió este señor, que a mí tampoco me gusta, pues si la gente lo votó y punto. En todo caso, tiene que haber una ley que lo prohibiera, pero eso en Europa no se puede hacer porque hay otros partidos que defienden eso. Otra cosa es saber hasta dónde llegaremos si esos partidos tienen mayoría absoluta. Acordémonos que Hitler tuvo la mayoría absoluta y ahí empezó el cambio. Y él sí que se presentó en las elecciones. Pero la democracia y la evolución de la conciencia tiene que vivir en esa continua inseguridad. ¿Lo vemos? ¿Pasamos? Dice, los aspirantes espirituales del mundo llevan sobre sus hombros la pesada tarea de crear dentro del ambiente social a su alrededor las condiciones precisas para un verdadero cambio de conciencia y una nueva visión de la sociedad que precisa la humanidad de nuestros días. Es lo que os hablaba antes del contacto angélico. O tenemos un auténtico contacto angélico o va a ser difícil que podamos interactuar de manera correcta con el medio. Y no olvidemos que nosotros con nuestra actitud seremos los agentes generadores del karma y los ejecutores del karma.
No va a ir nadie por ahí arriba que nos va un ángel, no. Vamos a ser nosotros. La gente que tenga más luz, que con su actitud lo que va a conseguir es precipitarse a acontecimientos. Un discípulo está siempre en la tierra para generar crisis, ya sea en el entorno familiar, laboral, social, a nivel de comunidad, de barrio, de país, de continente o a nivel mundial. Si no somos capaces de generar conflictos donde salga claramente la lucha de la dualidad, ¿para qué hemos encarnado? ¿Para qué nos queremos dedicar al servicio? Porque el servicio tiene una meta, una finalidad, que salga la luz en todas partes. Pero primeramente la mía está al servicio de los demás. No me la quedo para mí mismo, porque si me la quedo me voy a fundir. Entonces, como un reactor que aumenta la temperatura, si no hay un escape, no se refrigera con algo, un reactor de fisión, ¿qué va a suceder? Que se va a quemar, ¿no? La presión de Chernóbil, aquel reactor, saltó hacia arriba, ¿no? Si aquello se hubiera regulado, no hubiera pasado. Pues si tú tienes tanta luz, o uno tiene tanta luz, la tiene que poner al servicio de los demás. ¿Cómo? Interactuando con los demás. Y si interactúas con los demás, quiere decir que con los devas te llevas bien, aunque desconozcas totalmente el significado del reino angélico. La única diferencia que tenemos los del segundo rayo de la enseñanza esotérica es que conocemos una parte del tema, pero como tenemos tanta filosofía, tanta pseudo-trascendencia, algunos probablemente nos hayamos tragado un palo aquí y vayamos con la cabeza mirando hacia arriba, resulta que la menudencia para nosotros del día a día, que es el verdadero campo de batalla, lo dejamos de lado porque nos parece poco para nosotros, ¿verdad? Eso nos pasa a todos, el famoso idealismo personal. Pero si no somos capaces de cumplir con la primera lección, no llegaremos a la última, que no sabemos cuál es tampoco. Así que la obra específica de tales aspirantes puede ser definida así: controlar los devas de los planos físico y emocional. Y vuelvo a decir, sin tener conocimiento de que existen esos devas, solamente por el correcto control de la palabra y muy especialmente de la conciencia y muy especialmente también de la respiración. Acordaos de la respiración, ¿eh? Acordaos que si estamos en un mal rollo, el aire que exhalamos es tóxico, ¿eh? Es tóxico. Por lo tanto, tengamos en cuenta que debemos tener un control exquisito de nuestros pensamientos. De hecho, se dice que para llegar a la iniciación hay que cumplir todos estos requisitos y muchísimos más, que aparentemente parecen, ya trascendidos, no están trascendidos. Y cuando pasemos la prueba, con más razón hay que mantener el control, pero ese será un control natural, es decir, no vamos a descender de cierto nivel a no ser que aquello quede algo pendiente que solucionar. Controlar a los devas de los planos físico y emocional y establecer contacto consciente por medio de la meditación correcta o de un definido tipo de yoga con ciertos grupos de devas del mundo mental y actualizar algunas de sus energías para crear un mejor ambiente mental y social. ¿No os gustaría formar parte de estos grupos? De que a través del pensamiento, de la meditación en diferentes partes del mundo, se está revirtiendo a los éteres la energía existente y se está dando la oportunidad de una nueva expansión de conciencia a nivel planetario, a nivel social. ¿Qué creéis que hay detrás de las redes sociales virtuales? ¿No habéis parado a pensar que es un experimento de la jerarquía, no de la logia negra? A través del Telegram, del Twitter, del Instagram, del WhatsApp, ¿qué creéis que hay? De momento vemos, lo más abyecto y también lo más sublime, ¿eh? Las dos cosas vemos extrema dualidad, pero ¿no creéis que es una forma, ahora solamente sirve para galvanizar a las conciencias atlantes? Cuando sale un incendio en Australia, a pedir, al día siguiente hay que pedir porque llueve demasiado. Eso ya pasó hace 2 años en Bolivia. Somos todavía muy emocionales, por eso el agua que vino. Y hay una parte que es mental, de ahí que esos grupos estén generando conflictos en medio mundo, a nivel de fuego, ¿verdad que sí? Entonces, ¿le veis la utilidad a estas redes de lo que pueden ser en el futuro? Ahora están objetivamente en el plano físico, están virtualmente, pero en el futuro, y tal vez no tan lejano, va a ser lo mismo sin que nos conozcamos. Este es el primer paso. Nos conocemos a nivel virtual, pero es que el siguiente paso será actuar como lo hace el nuevo grupo de servidores del mundo. No nos conocemos como personalidades, sino como almas. Y como almas actuamos, es decir, de manera completamente impersonal. ¿Os apuntáis a este trabajo?
Pues ya sabéis, mandar WhatsApp cada día, primeramente, la primera lección. No, hombre, no. Buscar la síntesis, lo que hay detrás. Es una herramienta prodigiosa. Internet es una maravilla, un regalo del cielo. Pero se utiliza en su mayor parte para satisfacer, como el dinero, pues los caprichos personales, mira. Pero al mismo tiempo sirve para incentivar la economía, el comercio electrónico, todo. Todo ya, sin Internet en la vida, a que no, si nos lo quitaran de golpe, ¿qué pasaría? Así que nos toca trabajar pensando. A fin de cuentas, las redes sociales es el grupo, y el discípulo debe trabajar en el grupo, debe tener en mente la humanidad, pero no la humanidad como algo vago y general. No, empieza por lo local y poco a poco ves ensanchando tu conciencia. ¿Lo vemos? Dice, este ajuste es particularmente necesario en los momentos actuales. Es notoria su actividad en aquel estado de conciencia cada vez más asequible a las masas, que se traduce en aspectos de solidaridad y correcta relación. Este ajuste es particularmente necesario en los momentos actuales y notoria su actividad en aquel estado de conciencia cada vez más asequible a la masa, que se traduce en aspectos de solidaridad y correcta relación, lo que he hablado antes. Ahora circulan noticias fake news de estas, que es la niña tal, necesita un corazón y es mentira. Luego te pones en contacto con el club y es mentira. No sé la gente por qué envía eso, es que francamente no lo entiendo. También es verdad que esto se ha dado a gente que no tiene ni cerebro ni conciencia. Los teléfonos smartphones los tiene gente que prácticamente, no diré que son zombies, pero se parecen bastante. No tienen conciencia, la más mínima. Es que a veces creo que ni instintiva. Como es una máquina que llama mucho la atención, también se ha creado un tipo de producto que circula por estas redes que es para gente que no tiene conciencia, pero eso debemos de asumirlo. Y debemos tener muchas prevenciones con todo lo que nos llega al teléfono móvil. ¿Continúo? Dice, hay también un grupo de discípulos en entrenamiento espiritual que responden a una tónica o proceso superior y utiliza ciertos sonidos de estabilidad y de control sobre sus vehículos inferiores, la mente, el vehículo emocional o el psíquico y el cuerpo físico. Ellos constituyen una avanzada de lo que podríamos llamar un nuevo tipo de sociedad. Un grupo de discípulos en entrenamiento espiritual que responden a la tónica del proceso superior y utiliza sonidos de estabilidad y de control. ¿Cuáles son estos sonidos de estabilidad y control? Venga, ¿cuáles son? ¿De qué hemos hablado antes al principio de la clase? De la los mantras, la meditación, el sonido mántrico. Además, nosotros no se trata de que emitamos el Om físicamente, sino que la radiación, la vibración que genera el Om, al final nuestra propia aura la pueda exhalar de manera automática. Si eso sucede, evidentemente estaríamos en un punto de evolución muy, muy elevado. Pero debemos aspirar a transmutar la materia. El tema del Om, si según se explica, según el tibetano, y lo que este estudiante ha podido comprobar, si se utiliza de manera correcta, acaba galvanizando, reestructurando, cambiando radicalmente los vehículos de la personalidad. Por lo tanto, no es que el alma sea más grande, es que el alma se puede manifestar mejor. Imaginemos por un momento que tenemos una instalación eléctrica en casa, sería la personalidad, pues que no aguanta más de 200 voltios y sobre todo, 200 voltios, 110 y 10 amperios. Y queremos saltar, por ejemplo, a 220, hacemos un cambio y 220 voltios y al mismo tiempo le metemos 20 amperios. Pues evidentemente la potencia que nos va a entrar es tremenda. Si no cambiamos el cableado, lo primero que pasará el día es que nos quemaremos la instalación. Pues si no hacemos una adaptación a nivel interno, el alma no se podrá manifestar. No es que el alma esté ausente, es que el reflejo, la personalidad, no es capaz de soportar su vibración. Muchas veces, cuando se investiga en el tema de la meditación, del estudio, hay pequeñas precipitaciones de contacto interno, no el kundalini como se le llama, aunque va acompañado de eso, que realmente generan bastantes sinsabores y malestares. Y es porque el vehículo físico etérico, incluso el cerebro, no estaban todavía preparados para eso. Hay que tener tiempo de tranquilidad, de aquietamiento mental, neuronal, para que realmente podamos captar una energía superior, que cuando encuentre obstáculos nos va a hacer daño. Es como una piedra en el riñón, o un coágulo de grasa en una arteria, te puede dar de un susto, o pequeñas dolencias cardíacas, ¿no?
o incluso una pequeña mota de grasa en un capilar aquí arriba nos puede provocar una parálisis facial o alguna cosa de estas, ¿no? Si el instrumento no está purificado, la señal que ha de recibir no podrá llegar en toda su intensidad, así de claro. ¿Lo vemos? Dice, estos discípulos, que pueden ser localizados en todos los ambientes sociales del mundo, corresponden por analogía a aquel grupo que Cristo definió como la sal de la tierra. La sal de la tierra. ¿Qué significa la expresión la sal de la tierra? La levadura. La levadura, ¿no? Sí, porque la sal genera una reacción, muy bien dicho, muy bien, es una reacción. El pan sin sal no, el pan ácimo de los judíos no tenía levadura, ¿no? Y tampoco tenía sal, ¿no? Por lo tanto, aquello no, la masa no generaba, no se levantaba, ¿verdad? Tortas planas, ¿no? Bueno. No crecía, claro, es que la sal es un agente desencadenante. Es curioso que no podemos vivir sin sal, ¿eh? Sin embargo, la sal nos mata. Tiene una medida. Todo tiene sal. Todos los alimentos que tomamos, los vegetales, incluso hay uno que tiene muchísimo cuidado, que son los garbanzos, que tienen una cantidad de sal increíble. No porque se los echen, no, es que la propia planta los saca de la tierra. Pues que es el elemento más común en la Tierra, en el planeta Tierra, la sal. Es lo más común. ¿Por qué? Bueno, pues que necesitamos de esos productos, de esa esencia. Esos discípulos pueden ser localizados en todos los ambientes y son conocidos como la sal de la tierra, es decir, son esenciales. Se den cuenta o no del hecho, ellos están misteriosamente vinculados con unos grupos y jerarquías débicas cuya misión es llevar paz, serenidad y equilibrio a todas las partes del planeta y en su totalidad constituyen el cuarto subplano del plano búdico, que a su vez es el cuarto subplano de nuestro sistema solar. Qué bonito, ¿eh? ¿No se estará retratando él ahí? Ya que trabajó tanto con el plano débico, angélico, con el plano búdico, con el reino angélico. ¿Lo vemos o no? Parece que es ahora que explica lo de la música. ¿Ah, lo explica ahora? Me parece. Yo no me lo miro, yo lo hago, pero no me lo miro, no me lo puedo mirar. ¿Lo vemos? Llevar paz, serenidad y equilibrio. Paz en emocional, serenidad mental y equilibrio, ¿qué? ¿Equilibrio entre la forma y el alma y la conciencia? Síntesis. El equilibrio en este caso es síntesis. De hecho, el camino del medio es la síntesis. El mito de Libra y la vía del tren, que me pasó a mí la experiencia, cuando vi en lugar de 2 carriles pasando los años vi uno, entendí lo que me decían, la síntesis. Olvídate de la dualidad. Muy bien. Dice, nos hemos referido en otra parte de este libro a la relación de estos insignes devas con la expresión de la música, el lenguaje que ellos utilizan, pero no es la música que conocemos, ¿eh? No lo es, ¿eh? Pero hay que emplear esta idea en el sentido de que una de sus particulares misiones es utilizar las correctas palabras, las bellas emociones y los profundos pensamientos de los hombres y sintetizarlos en un sonido especial, en un exaltado verbo de sensibilidad que tras una misteriosa alquimia espiritual se convierten en música, tal como ella puede ser percibida por nuestros oídos mortales. Esta es la vibración que hablábamos antes. Teniendo en cuenta que los grandes músicos de la humanidad y los grandes artistas, precisamente la armonía y el equilibrio en sus vidas, algunos, pues bueno, la encontraron componiendo, pero vivieron auténticos infiernos. Muchos, ¿eh? Pero tenían la conexión, pero el infierno era estar en 2 mundos a la vez, en el más elevado y en el más inferior. Hombre, que el famoso Mozart, el padre le enseñara poco menos después de nacer a tocar el piano y a tocar el violín y todo, y dices, caramba, a ver qué pasa aquí. O este hombre estaba mal, o este hombre percibió que aquel niño era un alma muy noble y tenía que hacer algo muy importante por la humanidad. Y lo hizo. La música, como característica esencial de los devas del plano búdico, como sonido natural que les es propio, solo puede ser escuchada por los iniciados y por los exaltados artistas o músicos de muy elevada sensibilidad. Es que han oído... Bueno, a ver, cuando han escrito una gran historia, una gran novela, una gran obra de teatro, internamente se dice que un deva le ha puesto delante un texto que tenía que copiar, que un poeta, que un músico ha sentido la melodía y la ha repetido. Eso funciona así.
Y yo muchas veces tengo que decir que a veces me vienen cosas que las he copiado de los planos internos. Así que claro, lo digo abiertamente. No pasa nada. Claro, porque todo eso está ahí. Está ahí. Está ahí, está ahí. Ahora, el conflicto es tuyo, ¿eh? El conflicto no te lo quita nadie. Al ascender el son humano por la escala selectiva de sonidos de la creación, a medida que se va aproximando a la o voz de la divinidad, es notorio un desarrollo de aquella requerida sensibilidad. Todos los sonidos tienden a refundirse en un todo armonioso y equilibrado. La vida aparece bajo los tintes de una especial majestad y las palabras convertidas en perfectos vehículos del Verbo constituyen verdaderos dones del Espíritu Santo. Del tercer factor de la creación, ¿no? El aspecto Brahma, la mente divina. Dice, y el Kundalini, sí, es lo mismo, es la Isis, es el aspecto femenino, pero es la mente, ¿eh? El logos, lo más pequeño que tiene como la mónada, es la mente, pero nosotros, como no la entendemos, necesitamos crear una mente concreta, ligada al mundo del deseo. Ahí está el problema. Pero de otra manera, ¿lo hubieran hecho mejor? Yo creo que no. Si no ligamos actividad, emoción y pensamiento, no conseguimos luz, revelación. ¿Lo vemos? ¿Es Santi? Hay que ligar correctamente la acción, el sentimiento, la emoción con el pensamiento. Si no lo conseguimos, la luz de la personalidad no se manifiesta y lo que sería la integración, la compasión, el alma, no se manifestaría nunca. No revelaríamos nunca al niño Dios, al Cristo interno. ¿Ya? Esta tarde hay algo, ¿no? ¿También? Muy bien. El aire. Es que el aire son unos devas que nos quieren... Santi, escúchalos bien porque te quieren decir algo. Sí, te soplan al oído. No, te están soplando, pasa que no escuchamos. Dice, en tal estado aparece el sonido como una terrible responsabilidad y progresivamente se adueña de mente y corazón una sed invencible de silencio. Es verdad, cuando esto se percibe, hay momentos que no se quiere hablar ni salir de casa porque eso se pierde, ¿eh? Es curioso cómo se pierde, ¿eh? Pero claro, nos acostumbramos que se manifiesta, no se manifiesta, pero seguimos adelante, ¿no? Frecuentemente se quiere hablar y no se puede articular palabra. Esto me ha pasado. Al tratar de sentir, se escapan por las tremendas oberturas del corazón los apegos creados y sostenidos por el incesante fluir de las humanas emociones y el pensamiento, último baluarte de la fe. Queda también como diluido cuando se intenta el esfuerzo de pensar. El pensamiento, el último baluarte de la fe, que queda también como diluido cuando se intenta el esfuerzo de pensar. ¿Por qué? Porque cuando uno contacta con el plano búdico, lo de pensar no vale. Uno ve. Intenta después transmitirlo, pero lo que ve no tiene forma, porque no lo puede percibir forma humana, si la mente humana no puede desentrañar eso. Esa idea viene, esa forma, entre comillas, ese pensamiento intuitivo viene, y según tu bagaje cultural te va a parecer de una manera u otra. Si lo interpretas literalmente te equivocas. Tienes que buscarle el significado esotérico. Lo vemos. ¿Sí? Último baluarte de la fe, la mente, ¿no? ¿Y por qué la mente? El pensamiento es el baluarte de la fe. Evidencia de las cosas no vistas y sustancia de las cosas esperadas y evidencia de las cosas no vistas, ¿no? Para el tibetano. Es la meditación del dinero, cuando habla del dinero, de la fe, habla de que sustancia de cosas esperadas, es decir, está tan concretizado ya porque es pensamiento concreto que sí, que lo espero, lo quiero. Evidencia también de cosas no vistas que no la ha visto nadie. Dios, hablamos de Dios, pero es más fe, la fe es lo que nos moviliza. Mueve montañas a condición de que tú te apliques la lección y trabajes. Entonces, la fe, que es lo mismo que la aspiración, la creencia clara, pero resultado no visto, nunca, te moviliza. Pero has de tener los pies en tierra e ir construyendo realmente con materia que se pueda, que sea tangible, no castillos en el aire. Uno no puede decir que es mejor persona si no interactúa con los demás.
¿Me explico? Ser buena persona en un recinto cerrado, ¿qué trascendencia tiene? Ninguna. No nos vale eso. Tu casa solo. Mira qué narices. Perdón. Dice, en tal estado de conciencia aparece el silencio como una forma natural de vida, ya que solo en este místico, piadoso recogimiento se puede oír la voz de la divinidad y ser comprendido e interpretado el inapelable juicio de su voluntad. La voz de la divinidad. ¿No será esto la intuición también? La voz de la divinidad y su juicio certero. Esto es así, no de otra manera. Digo, lo dejo caer, no sé, no lo sé. Ángeles de los subplanos superiores del plano búdico asisten al ser humano en ese estado y en aquellos momentos de profundo recogimiento espiritual le comunican las nuevas voces, las nuevas palabras y los nuevos sonidos que deberá emitir en lo sucesivo para testimoniar las nuevas cualidades y virtudes de la raza. Estos son los iniciados, ¿eh? A partir de la tercera ya aparecerá el ángel. ¿Qué nombre tiene vuestro ángel, por cierto? Santi, ¿qué nombre tiene tu ángel? ¿O no tienes ninguno? Tú vas a la cábala, debes tener uno, ¿no? Todos, los tengo todos. Ah, todos están a tu servicio. ¿No conocéis a ninguno vuestro ángel? ¿No os ha dicho el nombre? ¿El ángel nos ha presentado? ¿De verdad? ¿Cap de vosaltres? Què dieu ara? No m'ho crec. ¿De verdad? Aunque no estamos solos. Una pregunta parece indiscreta, parece una tontería según como lo miremos, pero estamos obligados, haciendo continuos silencios y no obsesionándonos con el resultado, a comunicar con el Deva. El Deva, el que nos toque de ayudante, no va a estar cuando nosotros queramos, estará cuando él lo considere. Empecemos por ahí. Y probablemente necesite revestirse de apariencia humanoide para que le podamos entender. Y a lo mejor no nos dice nada, pero solamente verlo ya nos va a condicionar el futuro. Creo que ya he dicho mucho, ¿no? ¿Sí? Una bola. De luz. Eso es como muy de allá. Pero hay que tener los pies... ¿Asistente es de evolución más? No asistente, no. Es un compañero de viaje, un ser con el cual en el futuro vas a intentar hacer algo muy grande por la humanidad. Lo que te toque hacer, que aparentemente será insignificante, pero esto es como la gran rueda, el gran engranaje, que tú formas ese diente y esa pieza es necesaria para que funcione todo bien. Pero es de la misma evolución, debe ser más... Un poquito más. Porque si es de la misma evolución que yo o inferior, hombre, no te diré que no nos pueda ser de utilidad, pero nos vamos a reír mucho con las tonterías, ¿no? No, suele tener un poco más, pero yo lo que os recomendaría, aparte de estar muy atentos, es que perdamos el miedo a un contacto angélico. Olvidaos de las alas. Pero se reviste de la imagen que tú quieras ver para que no te asustes. Bueno, pero tú quieres verlo con alas. Ah, también, ¿por qué no? Pero te está diciendo Y que con no se cuerno. puede. Con cuernos también, vaya hombre. Se parecerá como tú quieras verle. A ver, al que es del mundo emocional lo va a ver como las ilustraciones que aparecen por ahí, pero eso no nos interesa. Otros verán energía, pero habrá un momento, si él lo considera necesario para tu enseñanza y el maestro así lo concibe, que pueda manifestarse con apariencia fenoménica humana. No quiere decir que sea humano, sino que igual te instruye en algo, con un símbolo, y va a adoptar una forma humana, porque a lo mejor tú todavía no tienes los vehículos interiores, el oído interno y la vista interna tan sensibilizados para captarlo. Pero tampoco hay que preocuparse demasiado por ello. Yo os lo digo, que no os olvidéis de eso, que pueden adoptar una forma humana. Por eso la energía. Y una forma humana que a veces os va a chocar, ya os lo digo, que os va a chocar. Olvidaos de la tele. A mí me explicaron hace años, uno que conocí que ya falleció, que a él, en vísperas de unos estudios que estaba haciendo, se había acabado no sé, era de astrología, no sé qué historia, pues aquello que se tomó unos días de reflexión, y caminando por Mataró,
se encontró con una mujer que le pidió limosna. Y la conversación duró 5 minutos, pero lo desmontó por completo. Le dejó hecho polvo. Porque luego se pudo dar cuenta, él veía algo y se pudo dar cuenta que la persona que ella veía más. Fue algo, vamos, como si lo hubieran puesto. A mí me han pasado cosas parecidas también, parecidas. ¿Cómo es posible? Además, él no sabía si esa persona era la misma que él veía, que pedía, o era otra que había adoptado esa imagen y le apareció. Y con la limosna, pues no es que le diera limosna, es que la otra le soltó unas cuantas frases, no filosóficas, sino que a él le tocaron la fibra. Claro, ¿quién te puede hacer eso? Aquel que te está leyendo el pensamiento, que te conoce muy bien. Y otra compañera compañera mía también de grupos, le pidieron dinero en la diagonal, sacó el bolso, puso el billete, un billete de 5 euros me parece, y cuando se dio cuenta la persona lo cogió y se desfumó delante de ella, se desintegró. Se llevó el billete, Sí, pero fue un acto, es curioso, porque estas cosas a mí me han pasado, pero a mí me han contado todo tipo de historias, y historias tan sublimes es todavía eso no, pero en otros planos sí que me lo han contado. Lo vemos, hay que estar muy atento en el plano físico, y no dar nada por hecho, nada por hecho. ¿Qué os pensáis? ¿Que la sabiduría va a venir vestida con un buen traje, un buen abrigo? ¿No sabéis que esta gente despista? ¿No sabéis eso? Los sabios o la gente que está en contacto con los maestros se reviste de apariencia pobre, vulgar, no llamativa, para pasar desapercibido. ¿Lo sabemos esto? Pero no asusta. Bueno, asustan más cuando se desintegran delante tuyo. ¿Lo vemos por dónde va la fiesta? ¿Sí? En tal estado de conciencia aparece el silencio como una natural forma de vida, ya que sólo en este místico y piadoso recogimiento se puede oír la voz de la divinidad y ser comprendido e interpretado el inapelable juicio de su voluntad. Es decir, en el profundo silencio podemos ver la majestad divina, ¿no? La majestad de la mónada en este caso, del aspecto búdico, Lo demás lo damos por hecho, pero nosotros hasta ahí y aún gracias. Ángeles de los subplanos superiores del plano búdico asisten al ser humano en ese estado y en aquellos momentos de profundo recogimiento espiritual le comunican las nuevas voces, las nuevas palabras y los nuevos sonidos que deberá emitir en lo sucesivo para testimoniar las nuevas cualidades y virtudes de la raza. Bueno, ¿y si le dan los mantras? ¿Qué? ¿Y si nos dan un mantra? Más fácil. Te dan un mantra y ya sabes cómo utilizarlo cada día. ¿O no? Entonces, ¿quién hace el milagro? ¿El ángel o tú? Uno mismo. El don ya lo conoces, te va a dar otro. El mantra, como sea. Ladrillo, por ejemplo, venga. O picar piedra. Ya lo sabía. Te van a dar algo que tú utilizarás para abrirte camino, abrir tu particular galería. Imaginaos que estamos dentro de una mina y te dicen, mira, aquí ahora mismo, en esta parte, tienes que abrir una galería. Hay carbón, hay agua, hay residuos, vas a encontrar poco a poco metales y al fondo vas a ver oro y al fondo, carbono de la más máxima pureza, es decir, diamantes. Antes habrás visto zafiros, todo esto, ¿verdad? Y vas a ver diamantes. ¿Cómo consigues tú llegar al diamante? Picando piedra, ¿verdad? Sirviendo, utilizando el mantra que va desintegrando todo lo conocido, todo lo caduco. Es una forma de perfeccionarte. No es que esté escondido el diamante, es que el diamante soy yo. ¿Cómo me voy a manifestar como un diamante? Pues cuando haya quitado todo el carbón, toda la piedra mala, etc. Y me vaya quedando ¿en qué? En lo más puro. Lo más puro sabéis que es el diamante, ¿no? La joya interna. Entonces la analogía aquí se aplica y lo que hacen ellos es decirte el camino, ¿por dónde es? Es como uno está perdido y ve un letrero, a Roma, para allá. Ah, pues ya está. ¿Quién va? Soy yo. Ha habido una ayuda externa, que puede ser la intuición perfectamente, que se manifiesta físicamente como un letrero. Yo no lo niego, hablando en plata. Yo solamente una vez os digo que me perdí en un sitio, en Israel concretamente, y tuve que bajar la cabeza, dejar la mente poco menos que en blanco, y los pies me llevaron a la puerta del hotel, porque no me aclaraba.
Y con aquella gente con la equipa preguntarle, no era mucho. ¿Me explico? ¿Sí? Venga. Se trata naturalmente de la etapa del iniciado, aquella que conduce a la liberación de toda palabra incorrecta o inútil y que preludia aquel soberbio tipo de lenguaje que puede hablarles al cielo y a la tierra. En plan, Moisés, allí las tablas de la ley, al cielo y a la tierra, ¿eh? ¿Cómo nos va, eh? ¿Cómo nos va el sexto rayo, eh? ¿Cómo nos va la solemnidad, la pompa? La pompa y la solemnidad son del séptimo, ¿eh? No olvidemos, ¿eh? Hay que tener ahí, ¿verdad que sí? Bueno, también se nota las vidas que he tenido de predicador, ¿eh? Dice ese rico lenguaje que pueden oír y comprender los devas superiores y su respuesta al mismo, madre mía, ¿a qué no quieren que hable? Es aquella actividad transmitida a los elementos del espacio, señores del éter, que ha de crear verdaderos milagros de orden y equilibrio en el seno organizado de la humanidad. Es, en definitiva, el lenguaje o sonido que interpreta la gran sinfonía de la creación. La gran sinfonía de la creación. Bonito, ¿eh? Maravilloso. Esta tarde vamos al cielo, ¿eh? Madre mía, cómo está la fiesta. Madre mía, cómo está la fiesta, ¿eh? Volando vengo y por el camino yo me pierdo. Convenimos que tal vez sean mantras lo que nos dan, es decir, un tipo de martillo especial que pica la piedra y la desintegra, ¿verdad que sí? Hasta que nos encontremos con un diamante que no podemos desintegrar con nuestro pico y con nuestra pala. ¿Lo vemos? Que lo demás sería muy fatuo, ¿no? Muy primitivo. No nos pueden dar las cosas hechas, nos deben complicar. Y al final, ¿quién conquista? ¿Quién sube al Everest? El alpinista, el que escala. El que se queda mirando, pues no ha subido al Everest. ¿Qué quieres que te diga? ¿O no? ¿Lo vemos así? ¿Continúo? La penúltima. Los mantras y las iniciaciones. En el proceso místico de la iniciación son conferidos los mantras o palabras de poder, merced a los cuales se puede establecer contacto con ciertos grupos de devas. Tal es el orden que rige dicho proceso. Por tanto, ¿el contacto angélico lo tenéis resuelto? No, ya en serio. ¿O todavía os parece o suena a fábula? Santi, ¿el contacto angélico lo tienes resuelto o suena a fábula todavía? Las dos cosas. Vale. O sea que es la fábula una fábula, ya está. Perfecto. Momentos que sí, momentos que no, ¿verdad? Dice, en el proceso místico de la iniciación son conferidos a los mantras o palabras de poder, merced a los cuales se puede establecer contacto con ciertos grupos de devas, tal es el orden que rige dicho proceso. En la primera iniciación se le confía al candidato el mantra que permite el control de los devas cuya especial actividad constituye la expresividad física de la naturaleza. Algunos de estos grupos de devas intervinieron en un remoto pasado en la estructuración del elemental físico, la entidad primaria que condiciona el cuerpo etérico físico de la humanidad. Dicho poder o control se extiende a la actividad de todos los demás elementos etéricos dentro de una comprensión cada vez más plena y acabada del proceso de redención o de liberación de las innumerables vidas menores, unida y compenetrada por la fuerza cohesiva del elemental físico. Es la sublimación del proceso de Hatha Yoga. ¿En qué consistirá este mantra? ¿En liberar a quién? ¿Quiénes son esas pequeñas entidades? Los devas lunares, muy bien. ¿El morador de qué? El constructor del físico etérico, del emocional y del mental concreto. A ver, si yo quiero redimir a la humanidad, ¿qué tengo que hacer? Redimir a estos. Si me estoy preparando para expansiones futuras, a estos los tengo que liberar de la esclavitud que les he impuesto, ¿verdad? Por tanto, si yo cambio mi orientación, ellos empezarán a purificarse. ¿Lo vemos? Por tanto, más obligación que esta no tenemos. ¿Lo vemos bien? ¿Eso sería la redención de la materia? Claro, eso es la redención de la materia, Capricornio, y aquí estamos en la renovación, es decir, Acuario, empezamos ayer. Por tanto, hay que sacar ¿qué? Lo nuevo. Y lo nuevo resulta que no es tan nuevo, es mantenerse firme, irradiar. Es lo que aprendimos en la montaña, ¿no? En la cima, ¿o no aprendimos nada en la cima de la montaña? ¿No os acordáis? ¿No? ¿Lo vemos o no lo vemos? Va, la última ya, nos vamos.
Dice, en la segunda iniciación se le transmite al iniciado el mantra en específico que confiere poder sobre los devas del cuarto subplano del plano emocional, aquellos que en edades lejanísimas de la historia planetaria crearon el cuerpo emocional de los seres humanos, así como la posibilidad de un contacto consciente con los ángeles del equilibrio. Los ángeles del equilibrio, madre mía, los que nos tienen que conferir, ¿qué? La cualidad sociológica de los discípulos, ¿no? ¿Sí o no? ¿La meditación? ¿Sí? Muy bien. ¿Para dónde estábamos? Elevadas entidades angélicas bajo las órdenes de un poderoso deva de segundo rayo que mora en los altos niveles del mundo astral y cuya misión es crear en el seno de la sociedad humana las requeridas condiciones de paz, estabilidad, serenidad, confianza y equilibrio. Expresa la sublimación del Bhakti Yoga. Toma. ¿Esas devas también están dentro de la jerarquía? ¿Trabajan en la jerarquía? Están los grandes arcángeles. En la jerarquía, en el quinto reino, la quinta iniciación, la logia blanca, está compuesta de Mahatmas y de grandes ángeles. A ver, si es un señor que está ahí, no quiere decir que tenga conciencia astral, trabaja en el plano astral. El campo de servicio de los discípulos es el astral, no es el mental, eso es una falacia, ¿eh? El Kurukshetra está en el mundo del deseo, no te van a meter en el astral. No, es que yo todas las noches voy al plano mental, perdona. Tu historia de trabajo, no tienes que demostrar quién eres, es en el plano astral. No está el conflicto ahí, entre lo que quiero y lo que no quiero, lo que me gusta y lo que no me gusta. ¿Dónde se generan las guerras? La gente dice en las mentes. En el plexo solar de los humanos. La mente humana es kama manásika, es el plexo. Me cae mal, no me quiere, no me mira, no me reconoce. Tengo que acabar con él, ¿no? Esas diatribas, los que están estos días en Davos, están igual que nosotros o peor. ¿Serio? Están igual o peor que nosotros. ¿Lo vemos? Bueno, hacemos un pum pum y paramos. Hemos quedado en la 16. Hemos avanzado bastante. En la otra 12 y esta 16. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.